Bueno, buenos días. Hoy en la mañana el señor presidente tiene la grabación de un mensaje, hoy a las 8:50. Después preside la ceremonia de conmemoración del Día del Médico aquí en el Salón Adolfo López Mateos, de 9 a 10 de la mañana. Tiene después una audiencia con el gobernador del estado de Durango, Ismael Hernández. Después también una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda. Luego tiene la reunión con el staff que tiene todas las mañanas. Este día tiene un saludo y una fotografía con el niño Juan Pablo Morales Dávila, que lo acompañan sus papás y abuelos, un chico que tiene una enfermedad. Después, de 1 a 2, el presidente participa en la celebración de los 30 años de la fundación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. En la tarde también tiene una serie de grabaciones de diversos mensajes en algunos de estos eventos que no puede asistir y que graba mensajes. Y de las 18 a las 19 tiene reunión con el Gabinete de Desarrollo Social. Esa es la agenda del señor presidente para el día de hoy. La Presidencia de la República extiende hoy su cordial felicitación a todas y todos los médicos del país en el marco del Día del Médico, que se celebra cada 23 de octubre. Debido a la emergencia provocada por el huracán Vilma, la ceremonia conmemorativa de esa fecha tan importante tuvo que posponerse para el día de hoy. El presidente recibirá en el Salón Adolfo López Mateos de esta residencia oficial a más de 400 médicos y funcionarios del sector salud para hacer un reconocimiento a su labor y entrega por México. La presidencia extiende un agradecimiento muy especial a todas las y los médicos que han auxiliado a la población de las zonas afectadas por los meteoros que han azotado nuestro país en las últimas semanas. Asimismo, hace un reconocimiento al doctor Rubén Agüero Sánchez, quien en el marco de este evento recibe hoy el reconocimiento al Mérito Médico 2005. El doctor Agüero Sánchez tiene una destacada trayectoria como médico, profesor e investigador, y el galardón que recibe hoy es en reconocimiento a su labor pionera en trasplantes de corazón y cirugía de tórax. Y también la Presidencia de la República extiende su felicitación a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, por su 30º aniversario en México. En 1975, FLACSO dejó su sede originaria para instalarse en nuestro país, donde constituyó uno de los centros de mayor importancia para la investigación y la enseñanza de temas relacionados con el desarrollo, en particular de la América Latina. A partir de la docencia y de la investigación, de la formación de docentes, investigadores y funcionarios públicos, FLACSO México es hoy un importante espacio de reflexión y análisis crítico de problemas sociales y políticos comunes a toda América Latina. La Presidencia de la República hace un reconocimiento a la labor de todos los académicos, directivos, estudiantes y personal que ha hecho posible que FLACSO México cumpla hoy 30 años. El día de mañana, el señor presidente de la República, y con esta nota termino y vamos a las preguntas y respuestas, el día de mañana el señor presidente hace una gira al estado de Chiapas y quisiera hacer algunos planteamientos. La reconstrucción de Chiapas y la vuelta a la normalidad en esa entidad son una prioridad del presidente de la República. Ahí se ha mantenido la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, quien fue nombrada por el presidente de la República como coordinadora de las acciones del gobierno federal en esa región. El presidente se trasladará mañana
al estado y visitará algunas de las zonas afectadas por el huracán Stan, al tiempo que hará una reunión de supervisión de las tareas y avances de la obra del gobierno federal que se realizan en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas. Hasta el momento, algunas de las acciones del gobierno federal son las siguientes, que indican que se está restableciendo la normalidad en ese estado tan golpeado por el huracán Stan. Hasta ahora, en materia de abasto, se han distribuido más de 2.200 toneladas de víveres entre la población damnificada a través de los puentes aéreos y marítimos instalados por el Ejército y la Armada de México. Este puente nunca ha dejado de funcionar desde que se inició a partir, pues, del impacto del huracán Stan. Ahora mismo el buque Zapoteco de la Armada de México se encuentra en Puerto Chiapas descargando 260 toneladas más de ayuda, mientras que el buque Maya se encuentra cargando nuevamente víveres y equipo para ser trasladados a Chiapas. En las 41 cabeceras municipales afectadas se han instalado 207 cocinas comunitarias que siguen funcionando y donde se entregan miles de comidas diariamente. Todas las cabeceras municipales afectadas por la lluvia se encuentran ya comunicadas vía terrestre. Se restableció el servicio telefónico en todas estas localidades. Se ha normalizado el suministro de agua potable y energía eléctrica, se han sustituido 1.921 postes dañados y 530 transformadores, se repararon 282.5 kilómetros de líneas de alta tensión, no se ha registrado ningún brote epidemiológico como consecuencia del cerco epidemiológico que de inmediato puso la Secretaría de Salud en esa región. Hasta el momento se han atendido a 397.572 personas a través de consultas médicas y acciones para la prevención de enfermedades. Se ha apoyado a 35.000 personas a través del programa de empleo temporal para realizar labores de limpieza, desasolve, reparación de viviendas y atención de las cocinas comunitarias. En el ámbito de la educación está funcionando con normalidad los niveles básico, medio y superior. Y el día de hoy se espera que el señor gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar, haga la solicitud formal de declaratoria de zona de desastre sobre un primer bloque de los municipios afectados, de 41 municipios afectados, y para que de inmediato la Secretaría de Gobernación lo apruebe. Quisiera recordar nada más que para ustedes que se acuerdan que de inmediato Fonden actúa con el programa de emergencia y que implica básicamente dotación de artículos, comida, víveres, agua, colchonetas, etcétera, y solo después de que viene la declaratoria de zona de desastre, cuando se ha hecho elaboración con detalle, es que empiezan a fluir los recursos del Fonden para la reconstrucción. Esto estará listo para los primeros 20 municipios, probablemente en un paquete que presenta hoy la solicitud del gobernador Pablo Salazar. Sí, compañero. Sí, Rubén, buenos días. Buen día. ¿Cuál es la postura de la Presidencia de la República, si no es condenable que partidos políticos estén lucrando con esta desgracia en Quintana Roo, concretamente el PRI, en donde están repartiendo despensas con los rostros de Roberto Madrazo e incluso algunos alcaldes por ahí de Quintana Roo pues están alterando el padrón para que obtengan mayores recursos? ¿Cuál es la postura de la Presidencia? Cualquier uso político de cualquier ayuda gubernamental o cualquier programa gubernamental, y en particular de la ayuda que pueda derivarse para los damnificados, merece el absoluto reproche. Nadie puede lucrar con las obligaciones que son del gobierno. Y quisiera, aprovechando esta información que me hace llegar en este momento la Secretaría de Marina, ¿se acuerdan lo que ocurrió en Holbox? Fue el día 29
y ese mismo día 29, el personal de la Secretaría de Marina hizo llegar a Holbox víveres y vehículos. Las acciones realizadas por la Armada ese mismo día, después de la visita del señor presidente, son: 1, se apoyó a la Sociedad Cooperativa de Pescadores del municipio de Holbox, proporcionándoles 2,000 litros de gasolina, una embarcación menor y asesoramiento para la reparación de las embarcaciones con motor fuera de borda que fueron afectadas por el huracán. 2, se enviaron 2 vehículos tipo Ural y personal perteneciente al sector naval de Isla de Mujeres al poblado de Chiquila, Quintana Roo, para apoyar a vehículos de diferente tonelaje que tenían problemas para cruzar un vado inundado, habiéndose auxiliado a 890 personas. Y 3, en cooperación con la Alcaldía de Holbox, se repartieron 900 despensas, cobijas, aceite comestible y leche a la población afectada. De inmediato, la Armada de México ese mismo día puso a disposición de la población estas 900 despensas y se liberaron las que habían sido retenidas por la autoridad municipal. Reinaldo, Carmen. Sí, buenos días, Rubén. Es sobre la aseveración que hizo ayer el presidente de la República, en el sentido de que acusó a los medios de comunicación de dar un manejo informativo muy lento a las tareas desplegadas por el gobierno federal en la reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes Stan y Vilma. ¿Qué quiso decir en concreto el presidente con esta aseveración? El presidente no acusó a nadie, me extraña la calificativo que utilizas, no lo reconozco porque no hizo ninguna acusación el señor presidente, lee por favor su intervención directa, no hizo ninguna acusación, dijo que las cosas marchan y que pensaba, y marchan bien, y que pensaba que la prensa iba atrás del proceso de reconstrucción, pero acusación ninguna, un comentario. Acusación es otra palabra, y implica otro contenido también. Carmen. Gracias. Rubén, me gustaría saber, ¿hay alguna información en el sentido de que ante el aparente relajamiento en la zona del sureste mexicano, en la frontera sur, mejor dicho, parece que hay mayor incursión de la Mara Salvatrucha en territorio mexicano? Este es aparentemente un reporte de inteligencia de la Sedena. Quisiera saber si tienen alguna información y si el gobierno federal estará tomando alguna determinación al respecto. Y otra es que también ha habido algunas críticas en el sentido de que parece ser que los damnificados del huracán en Chiapas y demás son como los damnificados de segunda porque no han tenido los apoyos como los que se dieron a la zona hotelera o a los empresarios hoteleros en Cancún, los apoyos fiscales me refiero de parte del presidente. A pesar de que ha habido otras acciones, no ha habido una acción de ese tipo en la zona devastada por el huracán Stan. Me gustaría saber si también se contempla o si efectivamente son damnificados de segunda. La investigación conozco y ha salido en los medios públicos las investigaciones que está haciendo la PGR en la zona de la frontera por la supuesta ingreso a México de caiviles. No tengo más que declarar que lo mismo que la Procuraduría General de la República ha hecho sobre el particular. De ninguna manera negamos de manera absoluta que haya damnificados de primera y damnificados de segunda. Lo que sí existen son realidades absolutamente distintas. En el caso de Quintana Roo, como ya lo señaló el señor presidente una y otra vez en las 2 veces que ha estado, se trata de ofrecer una serie de incentivos fiscales para que sean los propios hoteleros, restauranteros de la zona que hagan las inversiones correspondientes, y en el entendido que ese Estado funciona básicamente a partir del turismo, y que si esa actividad no se repone, el conjunto de la población del Estado sufre esta consecuencia, sobre todo los más pobres. En la medida en que se reactive la actividad central que da trabajo al conjunto de la sociedad chapaneca, que es la actividad turística, se
se habrá de dinamizar el conjunto de la economía y todas las personas habrán de beneficiarse de lo mismo. En el caso de Chiapas es de carácter diferente. Los mayores daños están en la vivienda, en la zona de Tapachula. Hay un programa extraordinario de vivienda y de apoyo que está realizando tanto la Sedesol como otras dependencias del gobierno para hacer frente a esta realidad. Y en la zona de la montaña, en los pequeños pueblos y comunidades devastadas, en la zona de la montaña donde también hay un trabajo muy intenso del gobierno federal. En el caso de Chiapas, básicamente el gobierno federal es el que tendrá que, junto con el gobierno del Estado, que aportar la mayor cantidad de los recursos para apoyar a la población. En el caso de Quintana Roo, serán los propios dueños de los hoteles quienes habrán de aportar el recurso para la reconstrucción. Negamos de manera absoluta el que haya damnificados de primera y segunda. Ahí ha estado al pie del cañón el gobierno federal representado por Josefina Vázquez Bota desde que fue nombrada por el presidente coordinador de la acción del gobierno federal. En el caso de Quintana Roo, ahí está Rodolfo Elizondo, y solo asumir que se trata de dos realidades diferentes y el gobierno de la República, con las características particulares de cada estado, habrá de responder y habrá de hacer frente a su responsabilidad. Gracias, Carmen. Gracias, buenos días. Preguntarle si el gobierno efectivamente tiene evidencias de que el PRI esté utilizando esta ayuda humanitaria con fines político-electorales. O sea, ¿qué pruebas tiene el gobierno sobre esto? Dos, ¿cuál es el distrito del Club Rotario que está canalizando el $1.000.000 que donó Mel Gibson a los damnificados de Chiapas? Y tres, si me permite, la expectativa de México y del señor presidente Fox en su visita a Costa Rica y en la visita a la Cumbre de las Américas, en concreto, que lleva México en cuanto a... Sobre la primera, el representante del gobierno federal en Quintana Roo, el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, hizo declaraciones, y esa es la posición del gobierno federal, en torno a que autoridades municipales, autoridades menores habían retenido las despensas y cierto tipo de ayuda que había enviado el gobierno federal con fines de carácter político. No tenemos más que decir sobre el particular, ahí está la posición. Respecto a la ayuda del actor Mel Gibson, como ustedes saben desde el principio, se anunció que él lo daría al Club Rotario y a través del Club Rotario habría que distribuirlo. Habría que preguntarle al Club Rotario cómo ha hecho esta distribución. Y sobre el tercer punto, de manera particular, el día miércoles estará con nosotros aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores para explicar el sentido tanto de la visita de Estado al caso de Costa Rica como las dos reuniones que tendrán lugar en Mar del Plata. Por un lado, la Cumbre de las Américas y una sesión extraordinaria del Grupo de Río en ese mismo marco. Pero lo dejaría para que la Secretaría de Relaciones nos explique el propio miércoles. Héctor, Patricia, Sara. Sí, Rubén, dos cuestiones. Más allá de que la presidencia reprueba que se lucre con la ayuda, ¿tienen ustedes reportes de que ya se regularizó el abastecimiento de despensas, sobre todo en Quintana Roo? ¿Ya está regularizado? Ese sería un primer comentario que te pediría. El otro, parece ser que el secretario de Turismo, que es el representante del gobierno federal, recibió el fin de semana alguna serie de calificativos de una radiodifusora local. ¿Cómo perciben ustedes el ambiente, la relación de apoyo que deben dar gobierno federal y gobierno estatal hacia las personas damnificadas? Desde el primer momento, el propio viernes, cuando el señor presidente de la República ordenó que en los municipios en los que había problemas, la distribución de las despensas se dieran a través de la Armada y del Ejército, la situación se regularizó. Leía hoy el parte de la Armada, cómo actuó el propio viernes, se hizo llegar las despensas a Holbox y ayuda técnica para reparación de los motores y una serie de cosas que solicitaba la comunidad. Está absolutamente funcionando con normalidad, y el Ejército y la Armada de México distribuyendo las despensas de manera directa. Sobre las declaraciones en contra del secretario de Turismo realizadas en una radio local, el propio gobernador del estado de Quintana Roo se deslindó de manera total de que pudiera ser una declaratoria hecha a nombre del gobierno del estado de Quintana Roo, y nosotros lo creemos así.
y se trabaja en coordinación, gobierno federal y gobierno del estado, para responder a esta situación. Las anomalías que pueda haber están ahí presentes, consideramos que son menores y que están siendo superadas. ¿Y la otra pregunta? Ok. Sara. Por un lado, un poco insistir en lo de Chiapas. Un diputado del PRI chiapaneco habla de riesgo de estallido social. ¿Qué respuesta tienes para esto? Y por otro lado, también en el asunto del gobierno de Quintana Roo, sabemos lo que dijo Rodolfo Elizondo, pero más allá de sus declaraciones, ¿hay reportes, ustedes tienen pruebas, o en qué se basó Rodolfo Elizondo, el gobierno federal, en decir que se utilizó con fines políticos, y de qué manera se puede solucionar esto? Porque, bueno, desde que empezó esta coordinación, pues parece ser que no la hay. Gracias. Pues ustedes fueron testigos en el caso de Holbox, en el caso de Isla Mujeres, estuvieron presentes allí y oyeron cómo la población acusó a las autoridades municipales de que habían estado reteniendo las despensas, lo cual se comprobó que era cierto, se retuvieron las despensas y se dio la orden para que de manera inmediata el Ejército y la Armada hicieran la redistribución de manera directa, sin pasar por las alcaldías, para evitar cualquier uso de estas despensas. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, habría que preguntarle a ese diputado cuáles son los elementos que tiene para hacer esa afirmación. Desde luego que para nosotros no hay ninguna posibilidad de estallido social, hay una coordinación estrecha entre el gobierno federal y el gobierno de Chiapas, se trabaja de manera acelerada para intentar volver a la total normalidad en el Estado. Hay una serie de elementos que prueban que eso está ocurriendo, el sistema escolar está funcionando, la luz, el agua, etcétera. Patricia y Rosaura. Gracias. Buenos días, señor vocero. Estoy jugando. Gracias. Yo quiero saber si existe algún mecanismo en alguna ley o la presidencia en sí pudiera establecer un mecanismo para evitar este uso partidista de la ayuda. Hemos sido testigos, señor, en estas semanas que en otros estados no ha ocurrido estas prácticas, que al parecer Quintana Roo está siendo cautivo de un uso partidista de la ayuda, en concreto del PRI. Entonces, me gustaría saber si existe alguna penalización, alguna llamada de atención, un asunto más severo que pudiera obligar a la autoridad estatal a detener esto, porque aún con la participación del Ejército y de la Marina, hay testimonios pues de que sigue habiendo este uso partidista y condicionado de ayuda hacia los damnificados. No solo una invitación a todas las autoridades locales, y tanto municipales como estatales, a que se comporten conforme lo demandan las circunstancias, que respondan sin interés político de ningún caso a la necesidad de las personas. Y solo podría decir eso, Patricia. Rosaura. Sobre la pregunta de mi compañera Sara Pablo, la razón que dan, según venía escuchando, es que no se ha repartido adecuadamente también las despensas en esa zona de la costa de Chiapas, de la costa chica al parecer, de Chiapas. Esa es la razón que al parecer hay. Entonces, nada más quería yo saber si la presidencia garantiza si se está haciendo el reparto, si lo está supervisando y si esto se está llevando a cabo bien. Yo el día de ayer hablé con la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, y me dice que hay una magnífica relación con el gobierno del Estado, que se está haciendo llegar a todas las zonas las despensas, los víveres, estas más de 2,000 toneladas que se han estado distribuyendo, el puente permanente que no ha cesado en ningún momento, ni el marítimo ni el aéreo. Es muy probable que las gentes, algunas de las personas damnificadas, pues estén molestas con la situación, las podemos entender y comprender, pero el gobierno federal y el gobierno del Estado, en el caso de Chiapas, están actuando en coordinación permanente y haciendo su tarea. Miriam. Buenos días. Saliendo del tema, yo quisiera saber por parte de Presidencia sobre la privatización de aduanas, en especial que el gobierno federal está beneficiando a una transnacional suiza. Quiero saber si es cierto o qué opinión hay al respecto. Te remito, Vivian, a los comunicados que ha estado publicando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde ha sido muy precisa
puntual de que no hay ningún acto de carácter ilegal y menos en contra de la Constitución de la República. Toño. Rubén, yo sé que tú no eres directamente gente de la Secretaría de Hacienda, ni mucho menos de la Subsecretaría de Ingresos, pero sí te solicitaría, si ya hicieron evaluación de costos, ¿cuánto va a dejar de percibir el erario público con las medidas fiscales que van a dar a los hoteleros de Cancún, de Quintana Roo, y particularmente cuánto va a costar la deducción al 100% de todos los gastos que se les va a conceder en esta etapa de reconstrucción? A ver, aclararía, tú oíste ahí, por un lado, ni hay una prórroga no hay una condonación de impuestos, entonces hay una prórroga. En razón de eso, pues va a recibir los mismos ingresos. Esa prórroga no implica que haya recargos ni garantías, pero es una prórroga, no una condonación ni de impuestos, ni de las cuotas del IMSS, ni de las cuotas del Infonavit. En ese sentido, pues ahí está muy claro, no hay nada que perder. Bueno, la deducción será, en todo caso, deducción otra vez de un gasto que por otro lado va a generar nuevos impuestos y no habrá ninguna pérdida. En la medida en que haya más gente trabajando, haya constructoras operando, que a su vez y así pagarán los impuestos, habrá una reactivación de la actividad económica y en razón de eso, de la actividad presupuestaria también. De parte del Seguro Social, dijo el presidente, el IMSS va a estar atento a que no haya desempleados de parte de los hoteleros. ¿Cuál va a ser el mecanismo para garantizar eso? Es muy fácil, están las listas de todo el personal contratado por los grandes hoteles y habrá, si se sabe que hay una baja, el Seguro Social de inmediato se dará cuenta porque la empresa tuvo que hacer la baja y sabremos si esto está ocurriendo y ese es el mejor mecanismo de control para evitar que esto pueda ocurrir. No, pero no solo esas auditorías, lo tienes en la lista de todos los días. ¿Sí? Sí. Digo, ya hablaste en varias ocasiones esta mañana sobre el asunto de del uso con fines electorales de las despensas o el manejo, ¿no? Yo sé que la presidencia no investiga, que no es Ministerio Público, pero el tema electoral puede convertirse en un delito, y es un delito federal. Entonces, a mí me gustaría saber si se pedirá a las autoridades correspondientes que inicien una investigación, porque tú mencionabas hace un momento que se detectaron autoridades locales que estaban reteniendo las despensas con fines electorales, es decir, eso es una aseveración. Entonces, alguna autoridad o alguien que lo haya detectado tendría la responsabilidad, al menos, de haberlo denunciado ante las autoridades correspondientes. Preciso mi declaración y preciso la declaración de Elizondo. Elizondo, estaba algunos de ustedes de testigos ahí, yo también, hizo simplemente que se había comprobado que estaba habiendo retención de despensas por autoridades menores, municipales, ¿con qué fin? Nunca dijo que era con fines electorales. Las personas de las comunidades, en el caso de Isla de Mujeres, esos fueron los que hicieron esa declaración, no la hizo ni Elizondo ni la acabo de hacer yo tampoco. Simplemente afirmo de manera contundente que se retuvieron despensas, no se entregaron despensas tanto en Holbox como en Isla Mujeres. ¿Qué intereses había en esos presidentes municipales? No estoy haciendo ningún juicio, simplemente que hubo una retención y que se resolvió de inmediato por la acción de la Armada y el Ejército Mexicano por órdenes del presidente de la República. ¿Sí? Eric. Gracias, Rubén. Pero ¿sería factible que la presidencia solicitara el inicio de alguna investigación para determinar si aún hay despensas retenidas o no? No es una instancia investigadora la presidencia de la República, ni es su tarea. Si hay denuncia de ciudadanos, que lo hagan, o de autoridades en el Estado, desde luego que habrá que hacer, y las autoridades correspondientes tendrán que abocarse a lo mismo. ¿Ok? Nos vemos mañana. Gira del presidente a Chiapas mañana, pero nos vemos aquí. No, regresa acá a la Ciudad de México el propio martes. El transcurso de la mañana del miércoles
está planteado una reunión con el Gabinete de Reconstrucción y hacia la 1 de la tarde sale hacia Costa Rica. Esa es la agenda. Muy bien. Bueno, buen día. Hoy a las 9:25 de la mañana el señor presidente de la República sale hacia el estado de Chiapas. Ahí tendrá una reunión en el Centro de Convenciones de Tapachula, en la que participan 500 personas, entre las que se encuentran líderes de organizaciones de productores, líderes de sindicales, legisladores, representantes de la sociedad civil, y el presidente hará ahí una serie de anuncios que después comento. A las 13:40 el presidente deja el estado de Chiapas y va al estado de Veracruz. En el estado de Veracruz habrá de supervisar obras que se están realizando después de los efectos del huracán Stan en esa región, y tendrá una reunión con el gobernador para valorar lo que se ha estado haciendo para recuperarse de los daños provocados por el huracán Stan, y regresa a la Ciudad de México hacia las 17:35, estaré ya aquí en Los Pinos. El señor presidente hará hoy una serie de importantes anuncios en el estado de Chiapas. Primero, en materia fiscal y de financiamiento al sector agropecuario, que fue el más dañado por el huracán Stan en el caso de Chiapas. De manera particular, dará conocimiento de apoyos específicos para el sector cafetalero, que fue el más perjudicado. Dos, también dará a conocer apoyos para los pequeños y medianos empresarios. Tres, apoyos extraordinarios del gobierno federal para la reconstrucción y reparación de las 50,000 viviendas dañadas por el huracán en ese estado. Cuatro, anunciará el inicio de un gran programa de reforestación en el estado de Chiapas, que resulta fundamental para poder hacer frente a nuevas contingencias. Como se sabe, la desforestación practicada durante años ha sido la causa que explica en buena medida los efectos causados por las torrenciales lluvias, en particular en ese estado. De manera detallada, cada uno de estos anuncios y los puntos particulares, el señor presidente los dará a conocer en la reunión en Chiapas. Dos notas más relacionadas con los huracanes. Una vez que se cumplieron todos los procesos de cuantificación de daños provocados por el huracán Stan, tal como lo señalan las reglas del Fonden, el gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar, solicitó el día de ayer que se emitiera la declaratoria de desastre en los 41 municipios afectados. El gobierno federal emitirá y publicará el día de mañana en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de zona de desastre en esos municipios, lo que posibilita que de inmediato se puedan hacer entrega de los fondos del Fonden contemplados para la reconstrucción. En todo momento han estado fluyendo los fondos del Fonden destinados a la emergencia.
Una vez que se haga llegar el 50% de los fondos de manera inmediata, una vez que se publica en el diario oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural, el otro 50% de la contraparte que corresponde al gobierno federal habrá de depositarse en el fideicomiso del Fonden que existe en cada uno de los estados. Y una vez que el gobierno de la entidad, de acuerdo, una vez más, a las reglas que establece el Fonden, entreguen su programa de acciones, el calendario de entrega de las contrapartes estatales y se deposite la parte que corresponde al Estado en esta fase, se podrá disponer del resto de los recursos federales. Cabe aclarar que en ningún momento, como ya lo decía con anterioridad, ha dejado de fluir por parte del gobierno federal tanto los recursos del Fonden como fondos emergentes destinados a cubrir necesidades inmediatas de alimentación, medicinas, víveres y agua para las familias, así como los recursos de Sedesol y otras secretarías que han destinado recursos para reparación de daños menores y para la promoción del empleo temporal. Y finalmente, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, ha puesto a disposición de los estados y municipios afectados por el paso de los huracanes Stan y Vilma 21,000 millones de pesos para la reconstrucción de infraestructura y el restablecimiento de los servicios públicos. El monto señalado se compone de recursos hasta por 18,900 millones de pesos para los gobiernos estatales y 2,100 millones de pesos para los municipios que sufrieron daños. El plazo para pagar dichos créditos puede ser hasta de 5 años, sin comisiones y con tasas de interés reducido entre 100 y 175 puntos base por debajo de lo normal. Adicionalmente, Banobras ha informado que gestiona por su cuenta una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por $800 millones que se pondrán a disposición de los estados y municipios afectados que así lo soliciten. El plazo estimado para la entrega del crédito, una vez que esté autorizado por los cabildos y congresos locales, no es mayor a las 24 horas. La vigencia del programa será hasta el 31 de marzo del 2006. Los recursos disponibles que tiene Banobras son 6,300 millones de pesos para el estado de Veracruz, 4,500 millones de pesos para el estado de Puebla, 4,340 millones de pesos para el estado de Chiapas, 2,910 millones de pesos para el estado de Oaxaca, 1,400 millones de pesos para el estado de Yucatán, 970 millones para el estado de Hidalgo y 890 millones para el estado de Quintana Roo. Buenos días, nada más checando, la Presidencia de la República coincide con el Banco de México en el sentido de que ya bajó el porcentaje de crecimiento a casi 2.75 a 3.25. La Presidencia de la República coincide con las proyecciones que ha hecho la Secretaría de Hacienda en el sentido de que no se modifican las expectativas de crecimiento. Sí. Buenos días. La Presidencia de la República percibe que los gobiernos de los estados afectados por los huracanes le muestran poco interés para endeudarse, tomando en cuenta que el gobierno señala que en los diferentes bancos hay recursos económicos y los gobiernos estatales señalan que están esperando los recursos económicos del Fonden. ¿Ustedes perciben que hay poco interés por endeudarse de los gobiernos estatales? No, de ninguna manera. Ahí están los recursos a disposición de Banobras, están los recursos federales, están las declaratorias de desastre que ya ocurrió en el caso de Chiapas. Todavía deberá cumplirse los procesos establecidos por el reglamento de Fonden en el caso de Quintana Roo y de los otros estados, y ahí están los recursos
y cada estado tiene la responsabilidad de utilizarlos o no, o de utilizar sus propios recursos para superar esta situación. Carmen. Gracias, Rubén. Buenos días. A mí me gustaría saber si la presidencia puede decir, digamos en pocas palabras, cómo se puede calificar entonces el paso de los huracanes para las finanzas de los estados. Es decir, podría traducirse en una carga financiera para una década, para varios años, porque necesariamente, independientemente de que hayan ahorrado o no, seguro que van a tener que endeudarse para poder asumir los costos de la reconstrucción. Entonces, ¿en qué se va a traducir para estos estados? Y si esto se puede traducir a su vez en quitar recursos, una vez que tengan que pagar esos créditos, para otros programas como de desarrollo social, etcétera. O sea, si a largo plazo se va a manifestar. Pues todo daño físico, como los que puede provocar un huracán, provocan pérdidas patrimoniales para los particulares y también para las estructuras federales y de los estados. Hoy, por un lado, hay una serie de recursos extraordinarios que pone el gobierno federal del propio presupuesto, con ahorros que se han hecho, etcétera, y en ese sentido, y los fondos del FONDEN, bueno, esa es una contraparte del gobierno federal. Los particulares habrán de endeudarse, como ya se anunció de parte de ellos mismos, y también seguramente lo tendrán que hacer los gobiernos de los estados. Está esta disposición de 21,000 millones de pesos que ofrece ya Banobras, y hoy hay posibilidades extraordinarias, como ustedes saben, de créditos a largo plazo con tasas fijas que se puede distribuir muy bien a lo largo de muchos años y que en ese sentido no deben de modificar de manera significativa los presupuestos de los estados. Pero implica, sí, la necesidad de hacer frente a una situación en condiciones hoy financieras extraordinarias que permite el endeudamiento, como ya lo decía, por periodos hasta de 20 años con tasas fijas las más bajas en la historia moderna del país. Este tipo de endeudamiento, gracias, si este endeudamiento que van a tener los gobiernos de los estados y los municipios, incluso los particulares, no irían en contra de las proyecciones económicas que se están estimando, y en qué medida podrían afectar el crecimiento de México. Sí, algunos especialistas consideran todo lo contrario, que la inyección de nuevos recursos a la reconstrucción, por desgracia, que tengan que ser con motivo de una situación de este carácter, puede incluso modificar a la alza el crecimiento. El sector de la Cámara de la Construcción, que estuvo aquí presente, ya pronosticó que en el caso de ellos, que el crecimiento del sector ha sido del 5%, pudiera crecer en 2 o 3 puntos, producto precisamente de la gran cantidad de obras que hay que hacer en estos meses en términos de la reconstrucción, tanto de las propiedades particulares como de las carreteras, los puentes, los hospitales, las escuelas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. Pero en todo caso, la Secretaría de Hacienda ha hecho ya afirmaciones en el sentido de que no se modifican las expectativas del crecimiento en razón a los efectos del huracán. Y puede haber sectores de la economía, eso sí en particular, que sean beneficiados por esta situación. Emiliano. La proyección del Banco de México de que va a bajar el crecimiento a 2.75%. No la compartimos. Ya Hacienda, a nombre del gobierno federal, hizo su declaración el día de ayer que las expectativas de crecimiento para el gobierno federal se mantienen en lo ya dicho. No, son proyecciones, no son, bueno, puede haber varias proyecciones distintas. Es muy respetable lo que una institución como el Banco de México, es muy respetable una institución como la Secretaría de Hacienda, tienen proyecciones distintas. El gobierno federal avala las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, que no se modifican con los acontecimientos recientes, e incluso
habla de la posibilidad, como lo dijo ayer la Secretaría de Hacienda, de un repunte en el último trimestre del año. Camilo. Gracias, buenos días. Preguntarle, señor, ¿qué alcance tiene la decisión de México de acoger mediante un programa de protección temporal a los inmigrantes centroamericanos afectados por el huracán Stan en Chiapas? Y si el señor presidente tiene previsto hacer un anuncio específico sobre este asunto hoy en Tapachula. Gracias. Desconozco el tema, Camilo, te lo comprometo de inmediato consultarlo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el transcurso de la mañana responder. Te lo pido, Carolina, por favor, y ponerte en contacto con Camilo, ¿sí? De favor. Carlos. Sí, Rubén. Yo quise saber entonces, insistiendo, no va a haber modificaciones, pero sí se prevé una burbuja de crecimiento en esos últimos 60 días que le quedan a este año. Eso por una parte. Hoy inicia el mes del migrante. El IFE dice que ha tenido poca respuesta de parte de nuestros connacionales en el extranjero ante la respuesta para el voto. ¿Cuál es la opinión de la presidencia? Y dos o tres, el gobierno continuará siendo vendedor de camarones cuando Ocean Garden continúa con grandes pérdidas y se le sigue manteniendo. Gracias. La Secretaría de Hacienda, en los pronósticos que dio a conocer el día de ayer, estiman que puede haber un crecimiento del 3.6 en el último trimestre. No implica una burbuja, implica más bien una tónica estable del crecimiento proyectado para el año del 2005. Bueno, la presidencia es una decisión al final de nuestras connacionales que lucharon por décadas para que se reconocieran sus derechos políticos y pudieran votar, el si lo van a hacer o no lo van a hacer. El Instituto Federal Electoral anunció medidas para promover con mayor intensidad el voto de los mexicanos en el exterior, que se concentra en particular, como ustedes saben, en los Estados Unidos. La Presidencia de la República desearía que los mexicanos participaran de una manera más activa, pero al final corresponderá solo a ellos tomar esta decisión y la posibilidad de promover el voto solo corresponde al Instituto Federal Electoral. Y sobre la tercera de tus preguntas, no tengo información, tendría que recabarla para poderte responder. Vivian. Buenos días. Quiero saber si la presidencia tiene conocimiento del comando jaramillista en Morelos, el cual está advirtiendo a la población que no hagan uso de los cajeros de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, porque están colocando explosivos, esto como protesta de la injusticia y del sistema. Yo quiero saber si esto el gobierno lo considera una amenaza, si considera que ya son actos de terrorismo. Usted mismo que estuvo en la guerrilla, quisiera saber cómo ve esta situación. Y si podría estar relacionado eso también con cuestiones políticas. No tenemos información. Y todos estos casos corresponde, como ustedes saben, a la PGR investigar, incluso cuando existen nada más antecedentes o pequeños datos, está el Estado mexicano obligado a hacer esta investigación, pero no conozco en concreto esta información. Andrés, compañera, después. Hola, buenos días. Oiga, más que información, digo, más que una toma de posición, ya le pediría información. ¿De dónde esa seriedad de ahora? Oiga. Bueno, oye, Rubén. Eso. Quisiera que me actualizaras respecto a los ahorros que ha hecho el gobierno federal. Ayer el presidente de la República hablaba de 600 millones que se van a destinar para esto de la gripe aviaria, pero quisiera saber cuántos ahorros ha hecho en el año la administración federal y en los pasados, porque hay un candidato, un aspirante a la presidencia de la República que dice que se pueden ahorrar miles de millones de pesos. Mira, de manera particular, no tengo el dato del conjunto de los ahorros y lo comprometo también para el día de mañana. Lo que es muy evidente que el señor presidente ha anunciado que se aumentó el fondo
del FONDEM en 5,000 millones de pesos como parte de ahorros y recortes en las dependencias federales en este ejercicio fiscal, y que esos fueron destinados a aumentar el fondo del FONDEM, que en este momento ronda en los 9,000 millones de pesos como efecto de este ahorro. Pero yo solicitaría hoy a la Secretaría de Hacienda los números precisos para podértelos ofrecer mañana para responder a tu pregunta. Compañera. Gracias, buenos días. Ángeles Mendoza, del periódico Ovaciones. Mire, para hacerle dos preguntas. Una, respecto a la reconstrucción y todos los fondos que se están canalizando para este proceso, ¿cuánto de ello más o menos se destinaría para crear empleo temporal? ¿Cuántas personas más o menos saldrían beneficiadas? Y por otro lado, ¿qué está haciendo el gobierno federal o si están reforzando las medidas de seguridad, tanto para evitar que bandas como la Mara Salvatrucha sigan incursionando en el país, sigan involucrándose más, sobre todo aprovechando la tragedia en el sureste? Mira, todo lo que hace, insisto, a cualquier problema de seguridad que pueda tener relación con bandas, crimen organizado, corresponde a la PGR y ella está haciendo su trabajo. No tengo los números particulares de cuántos empleos temporales en Quintana Roo, en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, en Hidalgo, en Chiapas, pero tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría de Trabajo, a través de becas, y como la Sedesol, tienen programas de contratación de empleo temporal que se están aplicando en estos estados afectados por los huracanes. Trataría de comprometer el dato el día de mañana para solicitar a las secretarías y hacer la sumatoria que me pides. Sara. Buenos días. Perdón. Parece ser que ya hay un juego de dimes y diretes. Algunos diputados ahora acusan al gobierno federal de que está politizando la ayuda. Desde aquí, se dijo que se retuvieron despensas en Quintana Roo. ¿No haría falta ya un llamado para que se pudiera trabajar y brindar la ayuda independientemente de los partidos políticos? Y por otro lado, en este mismo sentido, parece ser que no hay una ley que pueda regular este tipo de situaciones, ¿no? También no sería necesario crearla. Gracias. Bueno, ante esas afirmaciones, solo reiterar que el gobierno federal condena cualquier uso político de cualquier programa, tanto del gobierno federal como de los programas de los gobiernos estatales o municipales. En todo caso, los programas que desarrollan los gobiernos corresponden a sus obligaciones y corresponden a sus funciones, y no pueden usarse de manera política, mucho menos en situaciones de desastre. La Presidencia de la República hace una invitación a todos los órdenes de gobierno para que nunca se utilicen los programas y los recursos de manera partidaria. Y bueno, está ahí tu planteamiento de la necesidad de una ley. Corresponderá en todo caso al legislativo poder normar la entrega de estos recursos en situaciones de desastre. Sí decir, como lo señaló en su conferencia de prensa del día de ayer por la tarde el secretario de Turismo, que en el caso de Quintana Roo, con la entrega por parte de la Armada de México y el Ejército, se ha regularizado la situación y se ha resuelto el problema de manera total en ese estado donde se habían presentado el problema. No se presentó en otros estados, se presentó ahí, y de manera particular también en algunos municipios, no en todos los municipios afectados. Sí, compañero, perdón. Señor Aguilar, el asunto del voto en el extranjero no solamente refleja tal vez poco interés en ese asunto, sino que además como que se pone en tela de juicio la credibilidad sobre la política y los políticos mexicanos de cualquier partido. Y por otro lado, ¿qué dice la presidencia sobre la acusación que ha hecho la CTM de Cancún de que se están despidiendo a trabajadores, los hoteleros, faltando a la promesa que había hecho el gobierno federal de que no se iba a llevar a cabo esa situación? Sí, solicitaríamos a la CTM flexibilidad. La empresa sostiene todos los empleos y ha solicitado simplemente mover a algunos de los trabajadores de ese hotel
que no lo requiere en ese momento en ese hotel, hacia otro hotel en la Riviera Maya, y el sindicato no quiere movilizarse por una cláusula del contrato. Pediríamos flexibilidad a los líderes para que defiendan el empleo. Ellos son los que lo están poniendo en riesgo, no la empresa en este caso en particular, que ofrece sostenerlo, pero movilizándolo a la zona de la Riviera Maya, y quieren emplazar a huelga porque según ellos se viola un punto del contrato. Estamos en una situación de excepcionalidad y habría que actuar con flexibilidad de todas las partes. ¿Sí? El Sheraton. Yo insisto, es una decisión libre de cualquier ciudadano votar, corresponde a su propia decisión. Esperamos que los mexicanos en el extranjero, como yo decía, que después de haber dado una lucha por décadas para obtener ese derecho, lo ejerzan. Reinaldo. Sí, buenos días. Leíste otro periódico hoy, ¿verdad? Sí, me gustaría conocer la opinión de la Presidencia sobre las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública sobre presuntas irregularidades del fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado. Gracias. Sí, con mucho gusto. Tal como ya lo señaló la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública realiza auditorías de manera constante. En este caso está realizando una auditoría a la Fiscalía Especial, como lo realiza con otras dependencias, y esperemos que se conozcan los resultados de este trámite normal que realiza la Secretaría de la Función Pública, y cuando acabe que se den a conocer los resultados. En todo caso, no habría que politizar una acción de rutina que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Sí, compañera. Millones de pesos, y si estaría en riesgo también la credibilidad de la Fiscalía, sobre todo en casos como lo de las matanzas estudiantiles. Insisto que se trata de una investigación de rutina y que la Secretaría de Función Pública dará a conocer el resultado cuando termine esta auditoría, y si hubiera alguna irregularidad se actuará en consecuencia, y si no la hay, pues no habrá nada que decir. El Gobierno de la República tiene un gran respeto por la acción que ha tenido la Fiscalía en compromisos que el señor presidente hizo para analizar y investigar el pasado de crímenes de los gobiernos anteriores que nunca debieron tener lugar en este país. Pues todas las hipótesis valen. El hecho es que hay que trabajar con datos duros, ¿no? Esperemos los datos duros. Sí, compañero. Gracias. Únicamente preguntarle si la Presidencia de la República está de acuerdo con el reajuste presupuestal que pretenden hacer los diputados por más de 80,000 millones de pesos para el ejercicio fiscal del próximo año, o de antemano les anticipan que habrían de contravenir ese presupuesto de nueva cuenta. Bueno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación mantienen un diálogo permanente con la Cámara de Diputados para concertar el presupuesto. Ya se votó de manera unánime el presupuesto de ingresos, toca ahora el presupuesto de egresos. El gobierno mandó lo que considera que es el presupuesto que conviene, que incluye un gran enfoque de carácter social y al mismo tiempo que implica déficit cero para solidificar las finanzas públicas de cara a la próxima elección y blindar la economía, pero el gobierno está absolutamente dispuesto al diálogo, a la negociación con el Congreso para encontrar el presupuesto que satisfaga a todos, pero en particular que garantice el crecimiento y que garantice también la estabilidad económica del país. Nos vemos mañana. Mil gracias, muy amables. Hasta luego. Mañana, sí, antes de irnos, el presidente mañana tiene una reunión aquí por la mañana están invitados todos, va a ser público, con el Consejo Nacional de Infraestructura,
donde participan el sector público y el sector privado, y el tema central es la reconstrucción. Y están invitados todos a esta reunión, y el presidente hacia la 1:30 de la tarde iniciará el viaje. En la conferencia de la mañana estará la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí para explicar el contenido tanto del viaje, de la visita de Estado a Costa Rica, la Cumbre de las Américas, y en el tenor de la Cumbre de las Américas, aprovechando ese espacio, una reunión extraordinaria del Grupo de Río que tendrá lugar también en Mar del Plata. Y todo esto explicará mañana la Secretaría de Relaciones. ¿Sí? Buen día, hasta luego.